Bienvenido, estimable psicotuber, a nuestra muy gustada sección Psicobiografías. Le saluda el licenciado Horacio González Rodríguez, emprendedor, escritor y productor y editor de la revista Psicotub, su catalizador profesional de confianza. Y recuerden suscribir, compartir, comentar, dar me gusta y etcétera. Y hoy vamos a tener psicobiografías en esa sección tan gustada por todos ustedes, con la historia, vida y legado científico y profesional de Floyd Henry Alport. Así que entrémosle a resumir su vida y a contar sus mejores cosas. Floyd Henry Alport, 22 de agosto de 1890 a 15 de octubre de 1979, fue un psicólogo estadounidense a quien se considera el padre de la psicología social experimental, habiendo desempeñado un papel clave en la creación de la psicología social como un campo legítimo de la ciencia del comportamiento. Su libro Psicología Social de 1924 influyó en todos los escritos posteriores en el campo. Estaba particularmente interesado en la opinión pública, las actitudes, la moral, los rumores y el comportamiento. Se centró en la exploración de estos temas a través de la experimentación de laboratorio y mediante encuestas. Nació el 22 de agosto de 1890 en Milwaukee, Wisconsin, hijo de John Edward y Nellie Alport. Fue el segundo de 4 hijos varones. Sus 3 hermanos eran Fayette W. Harold Lee Gordon W. Alport, quien también era psicólogo. Durante su infancia, la familia se mudó a Júpiter, Ohio, donde se graduó de la preparatoria Glenville. Tras graduarse, Alport se trasladó a Cambridge para estudiar en la Universidad de Harvard. En 1913 obtuvo su licenciatura en psicología y en 1919 su doctorado en Harvard. Estudió con Edwin B. Holt, alumno de William James y Hugo Munsterberg. Entre sus estudios, desde octubre de 1917 hasta junio de 1918, sirvió como teniente en las fuerzas expedicionarias del ejército de los Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. El primer matrimonio de Alport fue con Ethel Margaret Hudson el 5 de octubre del 17 y su segundo matrimonio con Helen Willie Hartley fue el 5 de septiembre de 1938. Alport tuvo 3 hijos: Edward Herbert, Dorothy Faye y Floyd Henry Jr. De 1919 a 1922, Alport fue instructor de psicología en Harvard Radcliffe y luego hasta 1924. Fue un profesor asociado en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel. Sí, fue del 19 al 22. En Chapel Hill, Alport se convirtió en uno de los miembros fundadores del profesorado de la Escuela de Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Universidad de Syracuse. En el 24 fue catedrático de Psicología Social y Política hasta el 56. Después de 32 años en la Universidad de Syracuse, Alport se convirtió en profesor visitante en la Universidad de California en Berkeley en el año 57. Se retiró de la docencia en ese mismo año en Los Altos, California. Falleció el 15 de octubre del 79. Continuamos. Alport publicó numerosos libros y artículos en el campo de la psicología. 3 de sus libros más influyentes son Psicología Social, Comportamiento Institucional y Teorías de la Percepción y el Concepto de Estructura. En su vida profesional, Alport permaneció en Harvard como instructor durante 3 años después de recibir su doctorado y en 1922 se trasladó a la Universidad de Carolina del Norte, donde aceptó su puesto de profesor asociado. Allí su principal colega fue John F. Dashiell. En 1924, después de solo 2 años, Alport dejó Carolina del Norte y se convirtió en profesor de Psicología Social y Política en la recién creada Escuela Maxwell de Ciudadanía y Asuntos Públicos de la Universidad de Syracuse. La nueva escuela de Syracuse reclutó a Alport específicamente en un esfuerzo por integrar científicos sociales en el programa. Fue nombrado inmediatamente director del programa y sus esfuerzos por crear el primer programa de doctorado en psicología social fueron apoyados. La popularidad de la escuela Maxwell aumentó rápidamente después del nombramiento de Alport como director. Permaneció en la Universidad de Syracuse hasta que se jubiló en 1957 a la edad de 67 años, mientras trabajaba como profesor.
Alport, según se informa, tenía relaciones muy sólidas con sus estudiantes. Lo admiraban, él respetaba sus diferencias intelectuales y se mantuvo en contacto con muchos después de su graduación, incluso visitando ocasionalmente algunos de sus hogares. Ujú. Y aquí tenemos, ok, continuando con esto, vamos a seguir. Posiciones editoriales. A partir del año siguiente a la obtención de su grado en 1920, Alport trabajó en puestos editoriales para numerosas revistas académicas. En 1921 trabajó en la revista que entonces llamaba Journal of Normal Psychology. En 1925 esta revista se amplió a Journal of Normal Psychology and Social Psychology y Floyd continuó allí como editor asociado. Rápidamente ganó la popularidad y en 1926 se convirtió en una publicación oficial de la Asociación Americana de Psicología. Entre 1925 y el 38 fue editor asociado y continuó trabajando en la publicación hasta el año 45. La revista finalmente se convirtió en dos publicaciones separadas que persisten hasta hoy: Journal of Normal Psychology y Journal of Personality and Social Psychology. Alport fue miembro de la junta directiva de la Asociación Americana de Psicología de 1928 al 30 y trabajó como miembro del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales del 25 al 27, de 1929 al 31. En el 31 el presidente Hoover lo nombró miembro del subcomité de investigación de una conferencia sobre construcción de propiedad de viviendas y fue presidente del Consejo de Directores de la Sociedad para el Estudio Psicológico de Problemas Sociales del 38 al 40. Continuamos por aquí. Entre sus premios destacados, Alport obtuvo los siguientes premios durante toda su carrera: estatus de miembro de la Asociación Científica Estadounidense para el Avance de la Ciencia, premio a la contribución científica distinguida de la Asociación Americana de Psicología del 66, medalla de oro de la Fundación Americana de Psicología del 69, doctorado honoris causa de la Universidad de Syracuse del 74, organizaciones: Consejo de Directores de la Asociación Americana de Psicología, miembro; asociación en el Consejo de Investigación de Ciencias Sociales, representante; Sociedad para el Estudio Psicológico de las Ciencias Sociales, presidente; Conferencia del presidente Hoover para la Construcción y la Propiedad de Viviendas; Centro de Investigación de Encuestas, consultor; Revista de Psicología Normal y Social, editor interino; Artistas Asociados de Syracuse, presidente; Asociación Americana de Psicología, Phi Beta Kappa; Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia; Asociación Americana de Sociología; Asociación de Psicología Occidental, Sociedad Psiconómica; Asociación General de Sistemas, Psicología Social. Alport fue el fundador del campo moderno de la psicología social. Fue el primero en escribir de una disertación en los Estados Unidos sobre psicología social, titulada, un momentito, un poquito de agua, titulada La influencia social, un estudio experimental del efecto de grupo sobre los procesos mentales individuales. Desafió gran parte del pensamiento de su época al, al centrarse en las interpretaciones conductuales. Okay, al centrarse en las interpretaciones conductuales de los temas sociales y enfatizar a los individuos en lugar de los grupos como agentes de comportamiento social, como se hacía en la sociología de antaño, en cuyo contexto acuñó los términos de facilitación social y tendencia productiva. Su trabajo incluye investigación sobre influencia social, convergencia y conformidad de la teoría de la personalidad y mediciones de las actitudes. Su libro de texto, Psicología Social, 1924, fue el medio por el cual la psicología social comenzó a afianzarse como un método, como una ciencia experimental, en lugar de centrarse exclusivamente en cuestiones
y temas sociológicos, como se había hecho hasta entonces. La psicología social enfatizó los comportamientos individuales y la medición de actitudes. Este libro abogó por el diseño de la investigación mucho más riguroso, tras lo cual desarrolló una metodología que incorporó un mayor enfoque en las reacciones experimentales y objetivas de los individuos. Examinó la convergencia individual en contextos grupales, grupos de referencia y normas mediante la investigación de laboratorio. Este examen empírico contribuyó a consolidar la psicología social como un campo de estudio legítimo. Alport también demostró la facilidad con que se podían transformar ciertas explicaciones psicoanalíticas en un lenguaje más orientado al comportamiento para explicar cómo desarrollamos ciertos hábitos. Al Alport también estudió a fondo la actitud, insatisfecho con los métodos existentes para medirla. Creó una técnica original. Esta consistía en las listas de elementos sobre los que los sujetos podían tener diferentes actitudes, las cuales se clasificaban de un extremo a otro. Se calculaba el promedio de las clasificaciones en cada posición. Este fue uno de los primeros esfuerzos sólidos para cuantificar las actitudes, otra forma en que la psicología social buscaba validarse dentro del campo de la investigación psicológica. Sí, vamos aquí con las investigaciones. Su investigación la influencia del grupo en la asociación y el pensamiento. En los estudios de 1920, Alport describió lo que hoy conocemos como facilitación social. Realizó 6 experimentos que analizaban el desempeño de los individuos, el aislamiento social y comparó los resultados con el desempeño de esos mismos individuos al realizar la tarea en grupo. Alport descubrió que los individuos se desempeñan mejor en un entorno grupal que al realizar la misma tarea o una similar individualmente. Rasgos de personalidad, su clasificación y medición. Floyd Alport y su hermano Gordon colaboraron en este artículo de 1921 que delineaba las dimensiones de las evaluaciones de personalidad que utilizaban al estudiar la personalidad. Proporcionaron información sobre cómo llegaban estas clasificaciones y breves ejemplos de cómo se manifestarían los rasgos en la persona real. Los rasgos eran inteligencia, temperamento, amplitud y fortaleza emocional, autoexpresión, introversión, extroversión, introversión, ascensión, sumisión, expansión, reclusión, compensación, introspección y autoevaluación. Sociabilidad. Los dos hermanos trabajaron durante años para vincular la personalidad y la psicología social. La estructura de los acontecimientos esboza una teoría general con aplicaciones en la psicología. Alport comienza este artículo revisando cómo usamos enunciados cuantitativos al tratar de comprender el comportamiento. Él usa una descripción más mecanicista de un evento. Alport luego muestra cómo cuando se agrega algo que no sea enunciado cualitativo, es mucho más claro en qué consiste la circunstancia al final, y Alport enfatiza que a observar la estructura del comportamiento junto con conceptos no cuantitativos, Alport derivó una ecuación que combinaba cinemática cultural, geometría no cuantitativa y energía estructural cualitativa, la observación de los comportamientos. Alport se centra en la metodología de involucrar estímulos sociales específicos que pueden o no presentarse. Describió 3 maneras de analizar los comportamientos sociales: coaccionantes, recíprocos y correcíprocos. Cuestiona la definición de tiempo, espacio y grados de cualidades, ya que representan los comportamientos a gran escala y no rasgos de diferencias individuales. Alport cree que este método y sus resultados prometen una contribución tanto práctica como teórica a las relaciones humanas. Fuerzas sociales. Se publicó en diciembre del 27 en la sección sobre la naturaleza de las instituciones. Alport cuestiona el término instituciones. Ofrece 2 ejemplos. Las instituciones pueden tener una entidad grupal y una figura, o pueden ser simplemente comportamientos humanos divididos en secciones. Las instituciones tienen 3 facciones: un sistema que se toma del pasado, se observa y se califica, y luego se utilizan herramientas acumuladas para clasificar y observar el sistema. Alport señala que las instituciones no son válidas
para culpar o afirmar que causan cosas. Puede usarse como descripción, pero quiere dejar claro que puede ser un obstáculo para el método sociológico. Comportamiento y experimentación. En psicología social, los estímulos sociales son los factores principales. Entorno experimental y de psicología social, el objetivo es identificar la diferencia en los tipos de estímulos. Los estímulos sociales conducen al comportamiento y la comprobación de la inteligencia social. El efecto de un grupo social en la actitud del individuo puede ser notable. Los estímulos sociales a su vez conducen a la competencia, la detención específica, la rapidez, la peor calidad y el movimiento físico. La conclusión que lleva la conclusión lleva a que el enfoque del individuo es el componente clave para aprender algo sobre el grupo. Y en la revista de Psicología Anormal y Psicología Social, que pasó a llamarse Journals of Abnormal Psychology and Social Psychology en el 21, con razones dadas para la combinación de psicología normal y social, de los nuevos conceptos y la terminología del comportamiento llevaron a una clasificación única separada. Diferentes similitudes específicas se hicieron evidentes y se vincularon entre sí. Los conceptos incluso se enseñaban, pero no se habían fusionado en entidades organizativas detalladas. En una sección de la psicología que estudia las formas más profundas del comportamiento humano primario, su influencia social fue otro de los intereses del comportamiento humano primario. La insuficiencia social fue otro interés combinado. Alport y Prince querían más fracciones emparejadas con la psicología normal y la ciencia. La inclusión de la psicología social fue definida y respaldada. Y aquí vamos. Esto es una hipótesis de la curva en J que él hizo y estudió teoría de sistemas de eventos según las teorías de la percepción y el concepto Theories of Perception and the Concept of Structure del 55 presentó su teoría de sistemas de eventos, un marco que combinaba geometría estructural y la energía estructural para explicar el comportamiento individual y colectivo. Fue considerada el análisis más erudito e incisivo de las teorías de la percepción disponible hasta ese momento. Según sus contemporáneos, Alport argumentó que observar la estructura del comportamiento junto con conceptos no cuantitativos era fundamental para una psicología social verdaderamente científica. Y publicada en el Journal of Social Psychology, este trabajo establece que la distribución del comportamiento conformista en la población forma una curva en gota invertida. La gran mayoría sigue estrictamente normas sociales, mientras que el porcentaje cae bruscamente al incrementarse la desviación de la norma. Fue una de las contribuciones teóricas más influyentes y citadas. Y continuamos por aquí. Entre sus premios de reconocimiento, este premio de contribución científica de la APA, medalla de oro de la American Foundation Psychology, doctorado honoris causa en la Universidad de Syracuse, Fellow American Association for the Advancement of Science, organizaciones de la Junta Directiva de la APA, miembro, Consejo de Investigación de la CSS, Sociedad para el Estudio Psicológico, Asociación Americana de Psicología, Phi Beta Kappa, Asociación de Psicología Occidental, Sociedad Económica, Investigación General de Sistemas, y entre sus biografías vamos a citar algunos de sus libros más importantes. La bibliografía 1920, La influencia del grupo en la asociación, el pensamiento, revista de psicología experimental. 1924, Psicología social, Boston, Houston Meeting Company. 1925, Alport, Floyd H. y Harman D. La medición de la motivación y la opinión atípica en un grupo determinado. American Political Science Review. 1927, Grupo Institución como Conceptos de la Ciencia Natural de los Fenómenos Sociales, Publicaciones de la Sociedad Psicológica Americana. 1931, Alport, Floyd H. y Harman D. La predicción del cambio cultural, páginas 307 350, Métodos en Ciencias Sociales, Universidad de Chicago Press. 1931, Katz Daniel, Alport, Floyd H. Actitudes de los estudiantes, informe el estudio de reacción de la Universidad de Syracuse, Nueva York, Kaufman Press.
1932, Alport, Floyd H. Dickens, Milton. C. Isaac Richard, Psicología en relación con los problemas sociales y políticos, páginas 199-252. Paul S. Achilles, editor, Psicología en el Trabajo, Nueva York y Londres, McGraw-Hill, 1933, Comportamiento Institucional, Chapel Hill, editorial de la Universidad de Carolina del Norte, 1934, Hipótesis de la curva J, el comportamiento conformista, revista J, Psicología Social, el artículo incluye resúmenes en francés y alemán. 1937, Hacia una ciencia la opinión pública, Public Opinion Quarterly. 1952, Morse y Nancy C. Ayal por Floyd H. La casualidad y el del antisemitismo, una investigación de 7 hipótesis, Journal of Psychology. 1954, La estructura de los eventos, esquema de una teoría general con aplicaciones a la psicología, Psychological Review. 1955, Teorías de la percepción y el concepto de estructura de New York Willy. Y 1962, para terminar, una concepción estructural del comportamiento individual y colectivo, una teoría estructural y el problema maestro de la psicología social. Journal of Normal and Social Psychology, link fuente principal Wikipedia. Gracias por suscribirse, compartir, comentar, haber disfrutado una vez más de su sección predilecta, psicobiografías y tan apoyada. Apoyen más suscribiendo, compartiendo y comentando. Se despide su catalizador profesional, licenciado Horacio González Rodríguez, escritor, editor, productor, licenciado en psicología, en fin, y múltiples facetas y tareas que ya a lo mejor me conocen. Y que chao, hasta pronto, nos vemos.